quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Bienvenidos una vez más a Convertidas por su palabra. Muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Es un placer, un privilegio que nos estés siguiendo. Estamos en este maravilloso libro del profeta Isaías y hoy estamos con la continuación de la profecía que vimos en el capítulo anterior, el capítulo 7. Y bueno, pues hemos orado para que seamos dirigidas por el Espíritu Santo, para que sea abriendo nuestro entendimiento y dando la comprensión que necesitamos y todas aquellas cosas que Dios habla a través de este maravilloso libro. Quiero dar inicio leyendo los 4 primeros versos de este capítulo 8. Yo te invito a que tú detenidamente leas el capítulo completo. Yo estaré dando solamente puntualizando en algunos versos. Y quiero iniciar con estos 4 primeros versos que dice de la siguiente manera. Entonces el Señor me dijo, toma una tablilla grande y escribe sobre ella. En caracteres comunes, veloz es el botín, rápida la presa. Y tomaré conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Entonces me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa clamar, Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Inicia, ¿verdad?, estos primeros 4 versos con la invasión que es anunciada por medio del nombre del hijo de Isaías. Recordemos que cada nombre tenía un significado, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos allí cómo inicia diciendo, me dijo Dios, ¿sí? El Señor me dijo, ¿verdad? Esta profecía, como les decía yo, es la continuación del capítulo anterior, el capítulo 7, donde Dios le aseguraba a Acaz, rey de Judá, que no sería derrotado por las fuerzas combinadas de Siria e Israel. Recordemos que estaban estos reyes sobre de ellos y que Dios anunció contra Siria e Israel, ¿verdad?, diciendo que su ataque contra Judá no llegaría a su fin, ¿verdad? No sería, ¿verdad? No subsistiría. Dentro de 75 años, Efraín sería quebrantado hasta dejar de ser pueblo, ¿sí? Aquí Dios le da a Isaías una señal para explicar más sobre qué tan pronto vendría la derrota de Siria e Israel. Y el Señor le dice, toma una tablilla grande, ¿verdad? No era común que los profetas se les dijera, se les ordenara escribir, pero esta fue una de esas ocasiones, ¿verdad? A los profetas se les mandaba a proclamar, pero en esta ocasión Dios le está diciendo a Isaías, escribe tocante a Maher Salaf, ¿sí?, que es el nombre de su hijo, Maher Salal Hasbaz, ¿sí?, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Recordemos, ¿verdad?, cómo cada nombre tenía su significado. Cuando nosotros vemos el significado de Emmanuel, Dios con nosotros, vemos el significado de Isaías, el Señor salva,
vemos el significado del del hijo de Isaías, ¿verdad? Que significaba un remanente, volverá, ¿verdad? De este hijo de Isaías que era, ay, se me olvidó su nombre, Jasub, lo, Sear Jasub, ¿sí? De Sear Jasub, no lo encontraba, que quería decir un remanente volverá. Y ahora vemos el nombre de este otro hijo, Maher Salal Hasbaz, que quiere decir el despojo se apresura, ¿sí? La presa se precipita. Y el Señor le dice, escribe en ellas con caracteres comunes, ¿verdad? Con letra legible, por así decir, el mensaje de Isaías estaba destinado a ser público, ¿sí? A un nivel de que cualquier hombre pudiera leer y pudiera comprender. Por eso le dice que su escritura sería legible. Y recordemos que el mismo Dios, cuando iniciábamos este libro de Isaías, decía, a los cielos y a la tierra pongo por testigos. Y aquí el Señor le pide a Isaías que junte con él testigos fieles, ¿verdad? Y el Señor designa 2 testigos para que la validez de esta palabra quedara establecida, ¿sí? Primero, por el testimonio de 2 o 3 se mantendrá la acusación, como dice en Deuteronomio 19:15, y por eso el Señor dice que llamaría a estos testigos. Y luego dice, y me llegué a la profetisa, ¿sí? Esto se refiere a la esposa de Isaías. Ella es llamada aquí profetisa, aunque podría ser simplemente en el sentido de ser la esposa del profeta, ¿verdad? Como muchas veces decimos, le decimos pastoras a las esposas de los pastores, ¿verdad? Sin embargo, bueno, puede también que ella trajo profecía, ¿verdad? Quizás también, como sabemos que en el libro a los reyes se habla de la profetisa Hulda, no sabemos, ¿verdad? También quizás el nacimiento y el nombre de su hijo, pues era el mensaje de Dios y por eso fue que le llamaban quizás la profetisa. Pero bueno, nosotros vemos muchos ejemplos en la Biblia sobre mujeres profetisas, ¿verdad? Vemos a Miriam en el Éxodo, vemos a Débora en los jueces, esta mujer Hulda que les comento, ¿verdad? En el segundo libro a los reyes, vemos una profetisa malvada, ¿verdad? Noadías en el libro de Nehemías, vemos a Ana, la profetisa, cuando José y María presentan a Jesús en el templo, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas. Vemos a las 4 hijas de Felipe, ¿verdad? En el libro de Hechos. Y bueno, pues quizás la esposa de Isaías tuviera un ministerio profético por derecho propio, pero bueno, no se sabe bien. También puede ser que ella, pues simplemente por ser esposa del profeta y que la profecía que ella iba a dar era el nacimiento de su hijo Maher Salaf Asbaz, ¿sí? El Señor les dice que antes que este niño empezara a decir Padre mío y Madre mía, a través del nacimiento y de este nombre, ¿verdad? El Señor daría un marco de tiempo para la invasión de Asiria, que castigaría a Siria e Israel. Recordemos que habían venido sobre el pueblo de Judá y que el rey Acaz había pedido ayuda al rey Asiria, ¿sí? Y esta historia que te vengo a ofrecer el día de hoy a través del capítulo 8 es porque muchas veces nosotros, ¿verdad? No entendemos las cosas que suceden en nuestra vida y el propósito por el cual Dios permite todo esto, ¿verdad? Esto era esencial cuando el Señor dice, ¿verdad? Que llegaría la señal de Emmanuel ahí en el capítulo anterior que lo vimos, ¿verdad? Pero esta señal
sería más pública, más clara, en que llegaría ese momento, ¿verdad? En el que se apresuraba el despojo. Eh, Cuando nosotros vemos aquí en los versos 6, nosotros podemos leer que dice, por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé que corren mansamente y se ha regocijado en Resín y el hijo de Remalías, ¿sí? Por tanto, el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey de Asiria con toda su gloria, que se saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas, ¿verdad? Por cuanto desechó este pueblo, dice, las aguas de Siloé, la gente del reino del norte de Israel no apreciaban las corrientes mansas, ¿verdad? Las aguas del Siloé que dice aquí. En cambio, se regocijaban en líderes corruptos. Por ejemplo, aquí que dice con Resín y el hijo de Remalías, ¿sí? Por lo tanto, Dios les daría un tipo diferente de ríos, ¿sí? Aguas de río impetuosas, muchas, o sea, gente que llegaría a acabar con ellos. El pequeño arroyo de Siloé brotaba del monte Sión, de ahí salía al lado del sureste de Jerusalén y fluía tan suavemente como el aceite sin ningún murmullo, ¿sí? La existencia y la continuación de Jerusalén dependía de este pequeño arroyo de Siloé. La capital del asirio era la capital del imperio asirio era Nínive y la ciudad de Nínive se fundó sobre un gran río, el río Tigris, ¿sí? El imperio asirio también se centraba al otro lado de otro poderoso río que era el Éufrates. Toda la tierra de Israel simplemente no tenía un río como el Éufrates o el Tigris, ¿sí? Dios está usando la diferencia entre las más pequeñas, entre las más humildes, pero adecuadas aguas de Israel y los poderosos, ¿sí? Eh, Estaba hablando ahí de los incontrolados ríos de Asiria para hacer un punto, ¿verdad? Un énfasis de cómo estos ríos fuertes iban a venir sobre de ellos, pero no meramente los ríos, sino cómo iba a ser la calamidad de ellos por venir sobre el pueblo de Judá. Es como si Dios estuviera diciendo, eh, bueno, no te ha gustado lo que te he dado, ¿sí? Tú persistes en rechazar lo que yo te doy, entonces te daré algo diferente, pero tampoco te gustará y serán estos impetuosos ríos que venían sobre de ellos, ¿sí? Él dice que el cual, dice, subirá eh, todos los ríos y pasarán sobre todas sus riberas, como un gran río en una inundación. El ejército asirio no se quedaría confinado a sus orillas. En cambio, fluirían sobre su ataque contra Israel y Siria, a, a inundar a Judá con violencia y destrucción. Y recordemos que todo esto era juicio de Dios, ¿verdad? Toda esta invasión de Asiria, ¿verdad? Era porque no confiaban en el Señor y el Señor decía, ¿verdad? Cómo Asiria iba a conquistar por completo la nación del norte de Israel. Allí es en donde recordemos, estaban los dos reinos, y ahí es donde Asiria llega y Israel desechó las aguas mansas. Bueno, pues llega Asiria con todo este ímpetu, ¿sí? Y las 10 tribus del norte dejarían de ser una nación después de que los asirios las conquistaran, ¿sí? ¿Por qué todo esto? Porque nosotros debemos de recordar que el Señor había dado una promesa, ¿verdad? Al reino de Judá, este pequeño
que pareciera así, ¿verdad? Porque solamente habían quedado 2 tribus e Israel había quedado con 10 tribus y que Israel, ¿verdad? Quería levantarse sobre el pueblo de Judá. Recordemos que acá se estaba preocupado pensando que iba a ser derrotado por completo el reinado en Judá, y que es cuando el Señor dice que vendría uno que estaría todo el tiempo, ¿verdad?, reinando. Entonces, aquí vemos cómo estas tribus, estas 10 tribus del norte, dejan de ser, ¿verdad?, porque los asirios llegan y los atacan. Los asirios no conquistaron al reino del sur de Judá. Ellos los inundarían, ¿verdad? Llenarían su tierra, se llegaría hasta su garganta, dice aquí en la palabra, ¿verdad? Fluiría con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante hasta el cuello llegará, y la extensión de sus alas llenará la anchura de su tierra, oh Emanuel, ¿sí? Estaba hablando de cómo iban a llegar hasta el cuello, pero no por encima de sus cabezas. Judá sobreviviría a la invasión asiria, pero sufriría mucha destrucción por parte de los asirios. Sí, iban a sufrir algo así, pero el Señor les había dicho, ¿verdad?, que iba a estar con ellos, ¿verdad? Dice, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Iban a estar protegidos de alguna manera. La historia sagrada nos asegura que estas cosas se cumplieron, ¿sí? Pues los asirios, a quienes los judíos llamaron por ayuda, los destruyeron. ¿Se acuerdan que hablamos de que Acaz había pedido ayuda al rey de Asiria porque el reino del norte, estas 10 tribus de Israel y los sirios se habían levantado contra de ellos? Pues cuando nosotros pedimos ayuda en donde no debe de ser, llega a ser hasta destructivo para nosotros mismos, ¿verdad? Este fue el justo castigo de su desconfianza. Y a veces nosotros, ¿verdad?, tenemos ese ejemplo sorprendente de esa malvada codicia de esos hombres que no pueden estar satisfechos con las promesas y la ayuda que Dios da. Entonces nosotros debemos de tener también esa confianza, porque en lo que ponemos nuestra confianza, que no sea en Dios, puede ser destrucción para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando el Señor dice, tu tierra, oh Emanuel, esto se refiere a esa profecía de Isaías que vimos en el capítulo anterior, el capítulo 7, ahí en el verso 14, donde el Señor habla sobre de esto, que dice, lo quiero leer, es el capítulo 14, por tanto el Señor mismo les dará esta señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, ¿sí? A esto se refiere la tierra que invadirían los asirios. No pertenecía realmente a Judá, no pertenecía al rey Acaz, pertenece al Señor Dios, al Mesías venidero que anunciaba eh, Isaías, ¿verdad? Pertenecía a Emmanuel, ¿sí? A él era quien que pertenecía. Y luego nosotros vemos, ay, perdón, nosotros vemos que dice, ¿verdad? Disponeos y seréis quebrantados. Proferid, dice, palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Indudablemente, siempre que venía una invasión, ¿verdad?, al pueblo, pues había víctimas en esa invasión de Asiria, ¿verdad? Eh, Era Asiria, Israel y Judá. Podrían prepararse para la invasión todo lo que quisieran, ¿verdad? Disponerse ellos, pero toda su preparación no los protegería. Dice, serán quebrantados, ¿sí? Nosotros pudiéramos disponernos, prepararnos,
pero cuando no estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, de en vano, ¿verdad? Nos disponemos. Y dice, podrían tomar consejo, pero sería anulado. Todos sus planes, todas las palabras, todas las ideas, todo lo que nosotros podemos llegar a querer tener con otra persona que no sea Dios, nunca va a ser firme porque debemos de saber que Dios está con nosotros, ¿sí? Que no necesitamos nada más, que, que, que siempre se iba a hacer la voluntad de Dios en este pueblo y siempre se va a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida a pesar de todos los planes, de todos los preparativos que Siria, Israel y Judá pudieran hacer en su contra. Así también los planes que nosotros podemos hacer muchas veces. El Señor va a llevar a cabo su voluntad en nuestra vida, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver cómo dice que Dios está con nosotros. También alude a esa profecía de Emmanuel, porque recordemos que Emmanuel significa eso, Dios con nosotros. Y luego vemos nosotros cómo Dios les dice, pues el Señor me habló con gran poder en los versos 11 al 15, sí, solamente estoy dando unos versos. Nosotros vemos que dice, pues así el Señor me habló con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo y dijo, no digan ustedes es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. ¿Cómo se puede preparar Judá para esta invasión? ¿Cómo podemos nosotros prepararnos, verdad? Y aquí está diciendo, prepárense temiendo a Dios, ¿sí? No le tengan miedo a Asiria. Nosotros, ¿cómo nos podemos preparar? Temiéndole a Dios, no a las circunstancias, no a las cosas que pasamos, ¿sí? Y dice en el verso 12, no digan ustedes es conspiración, no tengan miedo. Isaías y todo el pueblo de Judá eran tentados a ceder al miedo, al pánico. Y nosotras muchas veces, ¿verdad? Somos tentadas a ceder a esto, pero sabían que el lugar peligroso, porque ellos sabían el lugar peligroso en el que se encontraban. Y sí, muchas veces nosotros sabemos en las circunstancias que nos encontramos, pero el Señor dice, no tengan miedo. En el momento de esta profecía, los ejércitos combinados de Israel y Siria habían destruido gran parte de Judá. Sus ejércitos rodeaban a Jerusalén, rodeaban Jerusalén o estaban en camino, estaban planeando quitar al rey Acaz de Judá y poner su propio nombre en el trono. ¿Sí? Se recuerdan que lo vimos en el capítulo anterior, ¿sí? Ahora, la profecía de Isaías declaraba que los ejércitos de Siria e Israel no tendrían éxito, ¿sí? En conquistar a Judá, pero que los asirios, en quienes confiaban para ayudarlos, los atacarían y les harían mucho daño. Hay que tener mucho cuidado en quién confiamos. Esas mismas cosas en las que confiamos se pueden volver en nuestra contra, ¿verdad? Esto es lo que este capítulo nos enseña hoy y sobre todo que nos ha dado la esperanza de Emmanuel, de saber que Dios está con nosotros. En medio de todo esto, sería fácil dejar que su corazón o su mente se asentaran en conspiraciones y amenazas que de los mismos asirios iban a tener, ¿sí? Era fácil. Dios les está diciendo, no lo hagan, no confíen, no teman, ¿sí? No llamen conspiración a esas cosas, ¿sí? Eh, Luego dice, el Señor de los ejércitos es quien ustedes deben de tener por santo, en el verso 13, ¿sí? Él sea Él su temor, sea Él su terror, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor. En lugar de temer a las conspiraciones y a las amenazas, les decía el Señor al pueblo, teme a Dios, ¿sí?
no te veas a merced de ejércitos enemigos. Estás en las manos de Dios. Preocúpate por tu disposición con el Señor en lugar de por tus enemigos, ¿sí? Que tengamos al Señor por santo. Recordemos la visión de Isaías. Los mismos querubines cubrían su rostro ante la santidad y la majestuosidad de Dios, ¿sí? Él había dado la promesa de que Dios está con nosotros. Entonces debemos de tener a Dios y no de tener la confianza en los hombres, ¿sí? El Señor será nuestro lugar sagrado, nuestro lugar de protección, ¿sí? Él nos mantendrá a salvo de nuestros enemigos. El Señor está hablando aquí, muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, ¿verdad? En el verso 15. Él dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Por piedra para tropezar y por tropezadero por caer, para que los que confían Él, en el Señor, sea por santuario, pero para los que no lo hacen, Él será una piedra para tropezar y por tropezadero para caer. En lugar de encontrar protección en el Señor, ellos se tropezarán en Él y caerán a destrucción. Ciertamente, dice, muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, ¿sí? ¿Verdad que nosotros tenemos ese canto de niña? A mí me encantaba mucho ese. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, ¿verdad? Y cada línea de esa canción es verdad, ¿verdad? Tú tienes un amigo que te ama, ¿sí? Y nosotros, ¿acaso cuando lo entonamos, ¿verdad? Y que escuchamos, tenemos un amigo que nos ama, pero a veces parece que decimos, ¿qué enemigo tengo en Dios? ¿Sí? Yo tengo un amigo que me ama, que es Jesús, pero ¿qué enemigo tengo en Dios? En lugar de ser por santuario, él les sería por lazo y por red. En lugar de ser protegidos, ellos caerían y serían quebrantados, ¿verdad? Quiero leer lo que dice el Salmo 2. Recordemos un poquito qué dice el Salmo 2. Déjenme llegar acá, como dice nuestra querida Gaby, déjenme llegar. El Salmo 2:12 que dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian, ¿sí? Bienaventurados los que en Él se refugian. Sabemos que Jesús es piedra para tropezadero y por tropezadero para caer, ¿verdad? Esta es una declaración contundente de la deidad de Jesús, porque claramente en Isaías, ¿sí? Jehová de los ejércitos es la piedra y claramente nosotros vemos que Jesús es la piedra. En la primera carta de Pedro, y que también quiero leer, nosotros vemos cómo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, aquí está, versos 6 al 8, yo te quiero leer esto. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca
de escándalo. Eso es lo que estaba diciendo. Esta misma declaración está detrás de cuando Simeón sostuvo a Jesús cuando era un niño, ¿verdad? Nosotros vemos cómo dice, he aquí ahora, ¿verdad? Despides a tu siervo porque este está, porque he visto la salvación, ¿verdad? Y dice, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿En quién ponemos nuestra esperanza? ¿Sí? ¿En quién? Y los últimos versos de este precioso capítulo 8 nos dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. Yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señal y prodigio de Israel, de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Prepárense, esperando en el Señor, ¿sí? Esperaré pues a Jehová. Esperar en el Señor no es una inactividad pasiva, significa esperar verdaderamente en Él como lo haría, como cuando estamos en un restaurante, ¿verdad? Nosotros ya le pedimos al mesero o algo, bueno, pues estamos esperando, sabidos que va a venir y nos va a atender, ¿verdad? Significa estar totalmente atento al Señor. No, no estoy diciendo que el Señor es un mesero, no lo estoy diciendo, sino que a ese tipo de espera, o como cuando vamos al banco y sacas tu turno, ¿verdad? Tú sabes que te van a atender, estás en esa espera, esperar en el Señor, confiar que verdaderamente vamos a ser atendidos, ¿verdad? Enfocados en cada uno de sus movimientos y responder a cada uno de sus deseos, esperar en Él. A veces significa no hacer nada, pero incluso eso es una inactividad, por así decir, activa, ¿sí? Donde nos preparamos frente al Señor totalmente enfocados en Él, esperando lo que Él quiere, ¿sí? Hacer con nosotros, lo que viene a continuación en nuestra vida. En el templo en el que Isaías habló, los líderes y el pueblo de Judá estaban esperando en los ejércitos de Israel y Siria, porque estaban bajo ataque, ¿sí? Al enterarse del peligro de los asirios, se sentirían tentados a concentrarse en ellos, ¿sí? A buscar la ayuda en ellos, pero su enfoque estaba en estos ejércitos, no en el Señor. Isaías dice, peleen contra Siria e Israel poniendo su enfoque en el Señor. Prepárense para el próximo ataque de Asiria, esperando en el Señor en lugar de sus enemigos, ¿sí? Y dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal, ¿sí? Y Isaías había sido llamado a profetizar y usaba a sus hijos, se recuerdan, ¿sí? Para dar sus mensajes proféticos, ¿sí? Y él estaba diciendo, aquí estamos nosotros y mis hijos como señal, ¿verdad? El remanente volverá, el despojo se apresura, ¿sí? El nombre de su segundo hijo, de Maher Salaf, Hasbaz, ¿verdad? Que significa el despojo se apresura, la presa se precipita, ¿sí? Esto hablaba del ataque venidero contra Siria, Israel y Judá por parte de Asiria, en quienes habían puesto su confianza, ¿sí? Y recordemos que el nombre de Sear Jasub significa un remanente regresará. Esto hablaba de la restauración que Dios eventualmente traería, ¿verdad? El nombre Isaías, recordemos que quiere decir la salvación es de Jehová. Y esto habla de la actitud y la esperanza que Judá necesitaba tener, ¿sí? Él los ponía
por ejemplo. Él se ponía allí para que volvieran a sus caminos, para que nosotros así también en este tiempo digamos, Señor, en ti esperamos, en ti que nos has dado a Emanuel, en esta temporada, en esta época en la que estamos, ¿verdad? Por, festejar el nacimiento de Jesús. Recordemos que Él está con nosotros y en nosotros por medio de su Espíritu Santo y pongamos la esperanza en Él. Así que nos vemos en el próximo capítulo. No te pierdas esta serie emocionante, llena de historia, de revelación, de confrontación y llena de la esperanza de saber que Dios es con nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar acá. Mandamos allí, como siempre, corazoncitos. Creo que en el capítulo anterior no los mandé, pero bueno, hoy sí mandamos corazoncitos y muchas gracias por seguirnos. Recuerda que si este recurso ha sido de bendición a tu vida, le des una manita arriba. Te invitamos, por favor, a que te suscribas, a que compartas y que actives la campanita para que puedas tener nuevos recursos que posteriormente vamos a sacar en este canal. Te invitamos una vez más a estar en el siguiente capítulo. Dios les bendiga. Muchas gracias. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado.